Cuando nosotros estábamos hablando de polarización, decíamos que cuando las ondas electromagnéticas tenían un tipo de polarización de tipo circular o elíptico, ¿cierto? Uno se imaginaba más o menos algo así como esto. ¿Sí? Ok, algo así como esto. Ay, se tostó. Mi computadora se tostó. Mira, otra vez. Así. Cuando nosotros hablamos de polarización, nosotros decíamos que, por ejemplo, una onda electromagnética podría tener una forma dependiendo de las componentes del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que si usted tenía amplitudes iguales, iguales, usted decía que la polarización de la onda era circular, ¿cierto? Y si las amplitudes eran diferentes, entonces usted decía que la polarización de la onda era elíptica, siempre y cuando el desfase entre las funciones trigonométricas fuera de pi medio. Entonces, si una función trigonométrica se describe con un seno y otra función trigonométrica se describe con un coseno, entonces en ese caso usted hablaba de polarización elíptica o circular, y ya la conclusión de si era circular o elíptica dependía de comparar las amplitudes de un campo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora con esta vaina de polarización? Vamos a suponer que usted, por ejemplo, de la oscilación de esta onda que hay acá, usted solo coge, por ejemplo, en un instante de tiempo, usted coge una de las fotografías de este campo y se concentra en analizar, por ejemplo, la polarización en un instante determinado. Suponga, por ejemplo, que usted seleccionó una flechita en un instante de tiempo en donde le marcaba pues como que el campo eléctrico que describe esa onda electromagnética tenía, por ejemplo, esta dirección. Entonces, legalmente, vean pues que como que en realidad la onda electromagnética, al tener una polarización con un cierto sentido, todo el tiempo el vector de campo eléctrico está haciendo esto, está haciendo un giro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con los coeficientes de Fresnel es a este giro asignarles posibles cambios, ¿cierto? Entonces esos cambios van a estar reflejados en los signos de los coeficientes de Fresnel. ¿Listo? Entonces en esos signos usted a veces va a encontrar que una onda electromagnética, por ejemplo, estaba haciendo este giro en el sentido de las manecillas del reloj, pero cuando usted determinó uno de los coeficientes de Fresnel, de un momento a otro, el giro de la polarización de la onda electromagnética dejó de ser en un sentido horario y se fue en la otra dirección, antihorario. Entonces, a esos coeficientes de Fresnel nosotros le vamos a poder asignar como un cambio en el sentido de la polarización de la onda electromagnética, y con ese cambio vamos a poder analizar si la onda electromagnética, por ejemplo, se dio o pues o presentó un cambio como tal en la polarización, en el sentido de la polarización. Lo podemos hacer como con el sentido y también lo podemos hacer como con la forma. Entonces eso lo vamos a hacer en este dibujito que les conté la clase pasada, que no me gustaba este de acá, que ahorita voy a borrar, y que les pedí que por favor le dieran una repasadita para poder analizar este cambio que había acá, ¿cierto? Entonces los dos dibujos son los mismos, la diferencia es que en el del lado de la transferencia donde dice C, ¿cierto? Este de acá, de esta transparencia C, las flechas que nos interesan las exageré como para que usted se pudiera concentrar en ellas. Entonces está en un plano, selecciono un punto de incidencia, coloco en esa interfaz la normal, coloco un rayito de luz incidente, uno reflejado y uno transmitido, con sus respectivas direcciones y sus respectivos ángulos con respecto a la normal, ¿cierto? Pero además de eso, en cada cuadrante, en el cuadrante de la onda incidente, de la onda reflejada y de la onda transmitida, selecciono un punto en específico, el cual, por ejemplo, aquí se llama en el cuadrante 1 P sub 1, para analizar, por ejemplo, en rojo la onda incidente, y en ese punto P sub 1 selecciono el vector K que da la dirección de propagación de la onda, ¿cierto? Y selecciono una de las componentes del campo eléctrico. Entonces, este es el dibujito para la onda electromagnética que está incidiendo. Entonces, este campo se va a llamar campo eléctrico incidente, este va a ser la dirección de propagación de la onda incidente, ¿cierto? Y yo sé que con el producto cruz, haciendo 1 sobre omega K cruz el eléctrico, yo puedo determinar la dirección del magnético.
Pero ahora, en la clase pasada, definimos dos planos. El plano de incidencia, que lo definíamos a través de la letra pi, y el plano paralelo a la interfaz, que lo llamábamos el plano sigma. Entonces, ahora nosotros vamos a sacar de este dibujo como planos que salgan así del tablero y que entren como perpendicular al plano del tablero. Y ese plano justo va a ser el plano sigma. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono aquí en mi primer cuadrante la componente del campo eléctrico en el plano pi y hago el producto cruz de K cruz el eléctrico, yo sé que K, el eléctrico y el magnético tienen que ser perpendiculares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo yo digo que mi eléctrico está en el plano pi, como el eléctrico y el magnético tienen que ser perpendiculares, el magnético me debe quedar en el plano sigma. Entonces voy a hacer el ejemplito. Coloco mi manito de esta forma a la derecha. Este es el índice, los 4 deditos y este es el pulgar. Lo coloco así sobre la dirección K. Esta es la dirección K incidente. Cojo así mi mano y cierro para abajo, que es donde está el campo eléctrico. Entonces, cuando yo hago eso, el pulgar de una se me voltea apuntándome, digo que entonces por eso es que este campo magnético incidente que hay acá es un puntito saliendo porque el pulgar nos apunta. Entonces, como el pulgar nos apunta, entonces eso quiere decir que ese vector quedaría saliendo del plano del computador o del tablerito. Entonces, esa dirección que está, puede ser que salga o puede ser que entre, es la dirección sigma. Y justo la dirección sigma es la del plano paralelo a la interfaz. Entonces, así de esa forma, yo voy a poder pillarme más fácil cuáles son las componentes de los campos que viven en sigma y cuáles son las componentes de los campos que viven en el plano pi, los dos planos perpendiculares estos nuevos que voy a estudiar. Entonces todo ese carretazo de la regla de la mano derecha y del primer cuadrante para la onda incidente, el segundo cuadrante para la onda reflejada y el tercer cuadrante para la onda transmitida se aplicó en el dibujito C para poder estudiar los campos eléctricos, magnéticos que nos interesan. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar el que queda como diferente. El que queda diferente en el dibujito es este. No, es el de la onda reflejada. Vamos a hacer la explicación de la onda reflejada, ¿cierto? Entonces, cojo el punto P sub 1. En el punto P sub 1 cojo la dirección de propagación de la onda reflejada, ¿cierto? Legalmente pues tendría que dibujar todo el plano de incidencia con la respectiva interfaz y en ese cuadrante saliendo la onda reflejada con un ángulo teta R, pero como por el momento solamente me interesa el dibujo de los campos electromagnéticos para poder estudiar lo de la polarización, entonces solo me voy a concentrar como en el pedacito del vector K. Entonces, en este punto está la dirección de la onda reflejada, ¿cierto? Es como si por aquí se fuera así, la onda reflejadita. ¿Listo? Y en el dibujo dice que el campo eléctrico tiene esta forma, ¿cierto? Es la componente del campo eléctrico reflejado y estamos analizando las ondas en pi. Entonces, si usted hace ahora ahí K cruz el eléctrico, su manito estaría como más o menos así de esta forma. Entonces ahora el pulgar se voltea para abajo para cerrar hacia el eléctrico. Entonces ahora el pulgar apunta para adentro. Entonces por eso es que en ese dibujo para adentro son estas X. Entonces en la onda eléctrica incidente el magnético queda saliendo. En la onda eléctrica reflejada el magnético queda entrando. Y si uno lo hace para la transmitida, entonces también va a quedar así saliendo, pues porque como el vector viene así como para abajito, si en este, por ejemplo, dibujito usted coloca la manito así, pulgar, chin, 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 y cierra hacia esta dirección de acá, que es el eléctrico, entonces el pulgar se voltea saliendo. Entonces, este dibujo es más bonito y más trabajable que este que hay acá en este lado, ¿listo? Entonces voy a trabajar con este grandote. Listo. Se supone que como se tienen dos planos, el de reflexión, no, el de reflexión no, el plano sigma y el plano pi, este dibujo uno lo tendría que hacer tanto para las componentes del campo eléctrico en pi, que es este, como este que está por acá escondidito, que son las componentes del campo eléctrico, pero en sigma.
Entonces es lo mismo, pues, pero descomponiendo el otro campo. Entonces, yo voy a trabajar por el momento con este de acá y en este de acá voy a empezar a hacer la deducción de las ecuaciones que nos interesan. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos, por ejemplo, una onda no electromagnética, sino en una cuerda? Yo voy a poner la cuerda así como si fuera pues un pedazo de cuerda colgando, como para que usted lo vea más fácil y lo relacione con este problema. Suponga que esta es una cuerda, que lo de arriba es cobre, que lo de abajo es aluminio. Entonces yo decía, mira, suponga que viene una onda incidente en la interfaz, entonces se genera una onda reflejada y entonces aquí se me genera una onda transmitida. Voy a aplicar unas condiciones de continuidad en la interfaz. Entonces yo decía, el campo que vive en el lado de arriba tiene que ser igual al campo que vive en el lado de abajo. Entonces, en el lado de arriba vivía la onda incidente y la onda reflejada. Y en el lado de abajo vivía la onda transmitida. Y luego esto uno cogía y lo evaluaba en la interfaz donde las ondas se encontraban y se generaban. Y en la interfaz X valía 0. Y de ahí, de esa vuelta, fue donde me salieron los coeficientes de reflexión y los coeficientes de transmisión para la cuerda compuesta. Se supone que como en este problema también hay una interfaz, también hay una ecuación de continuidad para los campos, tenemos que volver a coger esta ecuación que hay acá y aplicarla, pero para nuestro nuevo sistema de referencia. Entonces eso es lo que voy a hacer. Supongan que es este mismo dibujito que hay acá, solo que en vez de dibujar las ondas así como derechitas llegando con respecto a la interfaz, uno las dibuja de esta forma. Llega una onda incidente formando un ángulo teta sub y se refleja una onda reflejada con un ángulo teta r y se transmite una onda transmitida con un ángulo teta t, ¿cierto? Va a ser lo mismo. Y aquí en vez de tener un sí, que es un campo de desplazamiento, entonces nosotros simplemente vamos a colocar un campo eléctrico para la onda incidente y la onda reflejada y un campo eléctrico para la onda transmitida y lo vamos a evaluar en la interfaz. Entonces, otra vez, como lo que vamos a hacer así súper parecido a las cuerdas compuestas, es colocar en toda la interfaz en donde uno estudia esta vuelta de las ecuaciones y de las condiciones de continuidad, en la interfaz uno coloca su X igual a 0, ¿cierto? Su X igual a 0, ¿para qué cosa? Usted tiene campos eléctricos que están descritos por formas senoidales. Supongamos que este campo eléctrico en rojo que yo pinte aquí grandote está descrito por un E sub 0, seno de omega t menos k por x, no k por r, sino por x, y voy a decir que mi onda avanza así a lo largo de la dirección x positiva, como está aquí en ese dibujito. Entonces, si yo me coloco a analizar mis tres flechas de campos eléctricos, esos campos eléctricos serían, ay, esa más fue madre, ya esos campos eléctricos serían, supongan que este rojito que hay acá es el campo eléctrico incidente. Este azulito que hay acá es el campo eléctrico reflejadito y este verdecito que hay acá es el campo eléctrico transmitido. Entonces yo tendría que coger esta ecuación del campo eléctrico que acabo de escribir acá debajo de la interfaz y escribirla en 3 vecesitas para cada uno de los respectivos campos eléctricos. Entonces yo voy a decir, vea, voy a tener un campo eléctrico incidente que va a tener una amplitud E sub 0 y un seno de omega t menos K1X, porque la onda del campo eléctrico incidente vive en el medio 1, en el de arriba, ¿cierto? La onda reflejadita va a tener un campo eléctrico y reflejado con una amplitud inicial E sub 0 R, y también esta onda de campo eléctrico, la azulita, se propaga arriba como en el medio 1, entonces esto va a llevar un K sub 1. Y la única diferente es la que hay abajo, ¿cierto? La verde, que es la del campo eléctrico transmitido, que tiene un campo eléctrico transmitido inicial con una amplitud, ¿sí o no? Y que se propaga en el medio 2, entonces esto tendría un K sub 2. La única diferencia con respecto a lo que hacíamos antes es que yo las ecuaciones las voy a tener que escribir ya 3 veces, otra vez para la onda incidente, para la onda reflejada y para la onda transmitida. Y legalmente estas 3 ecuaciones las voy a otra vez que volver a escribir 3 veces porque estas componentes que yo tengo acá son para el campo eléctrico que aparece. Vean, en cada dibujito hicimos la descomposición del campo eléctrico
incidente en pi. Eso es un vector. Entonces, vean ese vector rojo que hay ahí, usted lo puede descomponer en una componente como esta, que sería una componente que está como paralela a ese eje punteadito que hay ahí arriba y una componente perpendicular a esa dirección. Entonces, este es el vector, por ejemplo, rojo del campo eléctrico incidente que vive en pi. Entonces, este IP, con este angulito que hay acá, usted lo podría descomponer. Este de acá sería el EIP coseno de teta i, ¿cierto? Y este de este lado sería el EIP seno de teta i. Entonces, de esos campos que son como vectores y que se tienen que dibujar y descomponer, yo hice una descomposición de los campos eléctricos ya que son paralelos a la interfaz, ¿cierto? ¿Qué es la interfaz? La interfaz es todo el plano que vive en sigma. Y acuérdense que todo el sigma es este plano que hay aquí entrando o saliendo, ¿cierto? Entonces ahí tengo mis campos magnéticos. Y respecto a esos campos magnéticos en sigma, yo tengo que toda esta cosita que hay acá es la interfaz de mi onda electromagnética. Entonces, de esta componente de acá amarilla, esta roja que quedó descompuesta acá es la componente que es paralela a la interfaz. Entonces, yo voy a trabajar siempre con las componentes que sean paralelas a la interfaz, que serían las que ya en el dibujito están subrayadas. Entonces, es esta rojita, es esta otra azulita que hay acá y es esta otra verdecita que hay acá. Y esas componentes son las que yo voy a coger y voy a descomponer para poder plantear ecuaciones matemáticas que me permitan determinar la continuidad en la interfaz. Listo, entonces voy a coger esto de acá y lo voy a aplicar para mi problema. ¿Cuáles son mis campos eléctricos que viven en el medio 1? El incidente y el reflejado. Entonces, ¿cuáles son mis campos eléctricos que viven en el medio 2? El transmitido. Y luego de esto, yo debo coger de esos eléctricos los que son paralelos a la interfaz, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son paralelos a la interfaz? El flecha roja grueso, el flecha azul grueso y el flecha verde grueso, ¿cierto? Y todos esos, si usted termina de descomponer ahí medio más decente, pues que yo lo que yo tengo, pues porque vean que aquí, por ejemplo, me salí mucho del paralelograma. Si usted escribe esas componentes con respecto a esos angulitos que hay ahí, esta componente rojita es la EIP que es adyacente al ángulo. Entonces es la EIP coseno de teta i. Esta señorita que hay acá es la ER en pi, también multiplicada por el coseno de teta i o coseno de teta r. Da lo mismo porque teta i y teta r son lo mismo, ¿cierto? Y esta componente que hay acá es la ET pi, la transmitida en pi, que va al lado del coseno de teta t. Entonces yo voy a coger esas componentes y las voy a colocar aquí en esta ecuación, ¿cierto? Acá otra vez está ese dibujito porque eso se va a utilizar muchísimo. Entonces, ¿cómo se aplicaría la condición de continuidad? Dice, lo que hay en el medio 1, acá vamos a ponerlo en el medio 1, es igual a lo que hay en el medio 2. ¿Listo? Medio 2. Entonces acá estarían. ¿Quiénes están en el medio 1? Incidente y reflejado. ¿Y quiénes están en el medio 2? Solo este campo. Solo que yo lo voy a evaluar de una en la interfaz donde x vale 0. Entonces todo este pedazo en x igual a 0. Todo este pedazo en x igual a 0. Y todo este pedazo en x igual a 0 desaparece, ¿cierto? Entonces yo tengo que colocarle este campo eléctrico incidente, la componente en pi, la componente en pi. Al reflejado, la componente en pi, la componente en pi, y al transmitido, la componente en pi, la componente en pi, ¿cierto? Vean que legalmente acá en el dibujito, este es un R en pi, este es un E en pi, y este de acá es un ET pi. Entonces me faltó colocar aquí E pi, ER pi y ET pi. Eso es lo que voy a meter en la ecuación de abajo, pero para x igual a 0, ¿cierto? Entonces tengo que colocar esto en este lado de la igualdad en x igual a 0 y este de acá lo tengo que colocar a este lado de la igualdad en x igual a 0. Entonces prácticamente desaparece todo este término de acá. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a escribir en esta ecuación de acá abajo. Entonces me quedaría la EIP, entonces sería EIP
pi multiplicada por el coseno de teta i más ER pi multiplicada por el coseno de teta R, pero como teta R y teta I son lo mismo, voy a colocar mejor teta I para solo tener una incógnita. Y en el medio 2 estaría T pi, sufrí un trabalenguas, pero así es, T pi por el coseno de teta T. Entonces ahí lo tengo, ¿cierto? Y en este pedacito que hay ahí es donde tengo que meter todo esto, ¿cierto? Esto es lo que va metido en E y pi, ¿cierto? Entonces me hace falta meter todo este pedazo con x igual a 0, todo este pedazo con x igual a 0 y todo este pedazo con x igual a 0. Entonces las bolitas amarillitas que acabé de subrayar ahí son las que tengo que colocar aquí adelantito y aquí adelantito, ¿cierto? Todo eso lo trae. Entonces, si uno mete toda esa vaina, esto le queda E sub 0 y pi, sí o qué. Y acuérdense que ahí adelante seguía seno de omega t, pero mire que los tres términos me va a quedar seno de omega t. Aquí me quedaría seno de omega t, aquí me quedaría seno de omega t y aquí me quedaría seno de omega t. Pero como ese seno de omega t es una constante, yo lo puedo simplificar, entonces no lo voy a escribir, listo. Entonces al final ese seno de omega t se cancela y simplemente esta ecuación de arriba se me transforma en esta de acá. E sub 0 i pi coseno de teta i más E sub 0 r pi coseno de teta i, porque teta i y teta r son iguales, y E sub 0 t pi coseno de teta t. Así se me transforma la ecuación de continuidad de que el campo eléctrico paralelo a la interfaz tiene que ser continuo en la interfaz entre el medio 1 y el medio 2. Y de esa ecuación yo ya puedo calcular la relación de los coeficientes, ¿cierto? Entonces, antes yo decía, vea, el coeficiente de reflexión se define como la amplitud de la onda reflejada sobre la amplitud de la onda incidente. Esto cuando teníamos ondas mecánicas. Pero como ahora tenemos ondas electromagnéticas, entonces el coeficiente de reflexión va a ser la amplitud del campo eléctrico inicial reflejado, ¿cierto? Como la amplitud que tenga el reflejadito, entonces esa sería la de esta ecuación 2 de acá, E sub 0 R, ¿cierto? Y va dividida sobre la amplitud inicial que tenga la onda incidente, ¿cierto? Esta sería la nueva definición del coeficiente de reflexión. En vez de campos mecánicos, ondas electromagnéticas. Y este coeficiente va a tener dos definiciones. Si lo decoro en todas partes con pi, es el coeficiente de reflexión en el plano pi. Y también voy a tener un coeficiente de reflexión en sigma, que entonces va a ser E sub 0 R en sigma sobre E sub 0 y en sigma. ¿Sí o qué? Voy a tener la diferencia con lo de ondas mecánicas, es que en ondas mecánicas solo había un único coeficiente de reflexión. En las electromagnéticas hay dos de reflexión, uno para el plano pi, uno para el plano sigma. Entonces, por lo tanto, también hay dos de transmisión, el del plano pi y el del plano sigma. Ay, te. Entonces, lo único malo es que uno tiene que escribir mucho porque tiene que repetir las cosas en el plano paralelo a la interfaz y en el plano de incidencia, listo. Entonces, sigma y sigma. Entonces, por ejemplo, esta ecuación solamente lleva lo de pi. Entonces, eso quiere decir que uno tendría que volver a hacer la demostración para determinar todo esto, que es como lo de sigma. Por el momento solo estamos haciendo lo de pi. Entonces, yo voy a hacer que en esta ecuación salga el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. Entonces, voy a coger esta ecuación y la voy a dividir en todas partes por el E sub 0 y pi. E sub 0 y pi y E sub 0 y pi. Y si yo hago eso, entonces en esta ecuación, esto se transforma en un 1. Todo esto es R sobre I, que es la definición de R grandota en el plano pi. Y todo este de acá es la definición de T grandota en el plano pi. Entonces esa ecuación tan fea se transforma en una ecuación bonita que relaciona los coeficientes de reflexión y de transmisión por planos perpendiculares. Entonces la ecuación ahora me queda así, coseno de teta i más R en pi por el coseno de teta i igual a t en pi por el coseno de teta t. Esa ecuación es súper diferente a la que teníamos en las cuerdas compuestas, que simplemente era que 1 más r igual a t, algo así, ¿sí o qué? Porque aquí no salía coseno de teta i, no salía coseno de teta i, no salía coseno de teta t, ¿sí o no? Era como súper diferente, porque en las ondas mecánicas nosotros no analizábamos inclinaciones
respecto a las ondas, ¿cierto? Las ondas simplemente llegaban así, paralelas a toda la interfaz. Entonces, esta ecuación va a ser la ecuación que me va a permitir juntar con otra para poder determinar mis nuevos coeficientes de Fresnel y con esos coeficientes de Fresnel poder hacer cálculos matemáticos. ¿Listo? Entonces me toca hacer otra ecuación. Entonces ya lo hice para el campo eléctrico, pero acuérdense que en las ondas electromagnéticas hay dos campos, el eléctrico y el magnético. Digo que entonces me hace falta analizar las ecuaciones del campo, las ecuaciones ¿del campo qué? Del campo magnético. Entonces yo voy a analizar las ecuaciones del campo magnético para ver qué me sale, si o no es lo mismo, pero con el campo magnético. Entonces ahora esta es la ecuación de continuidad para el campo magnético. Ya analicé los eléctricos, entonces los eléctricos en el dibujito, los paralelos a la interfaz son las flechas gruesas exageradas. Y cuando hicimos el producto de la mano derecha, nosotros nos calculamos la vuelta del magnético con el pulgar, pulgares entrando o pulgares saliendo. Esos son los magnéticos, entonces en este dibujito nos vamos a concentrar en los magnéticos. Los magnéticos que son paralelos a la interfaz, entonces ya son las bolitas. Ahí está, son entrando o saliendo del plano del plano del dibujo. Entonces, ¿qué campos magnéticos viven en el medio 1 y qué campos magnéticos viven en el medio 2? ¿Cierto? Esa es la ecuación de continuidad. Entonces, en el medio 1 vive esta bolita roja y esta bolita azul. Esas bolitas son los respectivos campos magnéticos en el medio 1. Entonces, acá tendría que escribir campo magnético incidente en sigma y campo magnético reflejado en sigma. Y abajo, en el medio 2, todo esto de acá abajo es como el medio 2, ahí abajo solo vive el campo magnético transmitido en sigma. Ahora, eso es una ecuación, la ecuación tiene que tener signos. Entonces, ¿cómo se definen los signos? Con el pulgar. Cuando usted hizo el determinante para colocar el K, sí o que será K, y el eléctrico, K cruz el eléctrico, entonces a usted le daba el pulgar así, saliendo. Entonces la convención va a ser, si este pulgar sale así como este vector sale y este vector entra. Entonces vamos a suponer que los que salen son positivos y que los que entran son negativos. Ah, que a usted no le gusta de esta forma. Puede tomarlo también de la otra forma y la ecuación nos va a dar exactamente lo mismo, solo que con una multiplicación de a la menos uno, ¿cierto? Entonces dice, los que salen son positivos. ¿Quiénes salen? Sale el rojo, este sale, ¿sí o qué? Y este verde también sale. Esos son los vectores que salen. Entonces a los que salen sería el incidente y el transmitido, hay que colocarles como un signo positivo, ¿cierto? Como un signo más. Y al reflejado, que es la X que entra, habría que colocarle un signo negativo, ¿cierto? Entonces miren que esa ecuación es igualita a si usted hubiera colocado aquí menos, aquí más y aquí menos, porque pues multiplicando por menos uno para que este menos no quede aquí adelante, nos quedaría exactamente la misma de arriba. Entonces esos serían los magnéticos. Y luego yo tendría que colocar ahí lo de los magnéticos, así como coloqué arriba la definición de los eléctricos. Pero como ya tengo la definición de los eléctricos, entonces voy a hacer una trampita, ¿sí? O que una trampita que yo conozco. Miren, yo sé que un campo magnético se puede escribir como 1 sobre omega K cruz el eléctrico. Y como yo ya sé que el eléctrico y el magnético son perpendiculares, entonces simplemente lo que voy a hacer es colocar acá, mire, usted está colocando, por ejemplo, en este pedacito de acá adelante, voy a escribir S. Supongamos que el incidente en sigma es ese rojito, lo voy a escribir acá. Entonces quiero construir el incidente y lo quiero construir en sigma. Entonces acá voy a colocar el campo eléctrico incidente, pero acuérdese que el magnético y el eléctrico tienen que ser perpendiculares. Entonces si usted al magnético lo está colocando en sigma, el eléctrico usted lo tiene que colocar en pi para poder mantener la perpendicularidad. Entonces aquí usted tiene que colocar eléctrico incidente en pi, así, de esa forma, ¿cierto? Y el eléctrico incidente en pi, usted ya lo tiene definido aquí arriba, ¿sí? O que es justo como esta primera ecuación. Esa primera ecuación es el A y P. Entonces yo tendría que coger esa primera ecuación que hay ahí y traerla y colocarla aquí abajito, en este pedacito que hay acá, ¿cierto? Entonces esto se va a transformar y me va a quedar como de la otra forma, ¿sí o no?
Este K sobre este omega lo voy a juntar de una vez de esta forma. Yo sé que K por V, K por V es omega. Y el V nuevo que estamos analizando, que fue el que analizamos la clase pasada con lo del índice de refracción, ¿se acuerdan? Es un nuevo V que es la velocidad de la luz dividido n, ¿cierto? Esta ya va a ser mi nueva frecuencia angular. La frecuencia angular depende también de en dónde yo la mida, ¿cierto? Del índice de refracción, del medio en donde yo la mida. Entonces esto simplemente me va a quedar como K por B es igual a omega. Entonces me va a quedar así, de esta forma. Entonces coloquémoslo mejor así. Yo sé que K sobre omega, K sobre omega es 1 sobre B. Y 1 sobre B es N, es C sobre N. Mejor así, sí, ok, como para no escribirlo de la otra forma con el o W todo enredado, ¿cierto? Lo voy a escribir así, o sea que donde me aparezca K sobre omega voy a escribir N sobre C. Entonces, N sobre C. Entonces estoy analizando el magnético incidente. Entonces, ¿dónde vive el incidente? En el medio 1. Entonces, N sub 1. Y luego tengo que escribir el E y pi. Entonces, el E y pi sería E sub 0 y pi por el seno de omega t menos K1X. Yo tendría que escribir todos estos campos magnéticos para el incidente, el reflejado y el transmitido. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo me quedaría, por ejemplo, el azulito que es el reflejado? El magnético reflejado en sigma me quedaría. ¿Dónde vive el reflejado? También en el medio 1. Entonces me quedaría N1 sobre C. Y este vendría multiplicado por el ERP, y el ERP es E sub 0 R en pi por el seno de omega t menos K1X, porque el ERP también vive en el medio 1. Y el verdecito, que es el reflejadito, me quedaría como B transmitido en sigma. Sería, ¿dónde vive el transmitido? N2C, porque ese sí se va al medio 2, y aquí me quedaría el campo eléctrico transmitido en pi, ¿sí? Okay, que sería este de acá arriba. Solo que después de que construya esas tres ecuaciones, tengo que evaluarlas en la interfaz. Entonces yo estoy escribiendo todo esto, pero todo este término con x igual a 0, todo este término con x igual a 0, y del que me quedó haciendo falta meter en este pedacito de acá, en x igual a 0, desaparecerían en la interfaz. Y entonces al final esta ecuación, metiendo todo eso, me va a quedar N1 sobre C por E sub 0 y pi, ¿cierto? Menos N1 sobre C por E sub 0 R en pi. Sí, ok. Todo este término que lleva el seno de omega t, el seno de omega t, y este de acá, si lo hubiera escrito seno de omega t, se cancela porque acá me quedaría seno de omega t igual a seno de omega t. Entonces simplemente lo voy a quitar para no escribirlo en esa ecuacióncita porque esa vaina se simplificaría. Y el transmitido simplemente me quedaría como N2 sobre C, ¿sí o qué? Y este vendría multiplicado por el E sub 0, ¿sí o qué? Este tiene E sub 0, T, pi, ¿sí o qué? Así de esta forma. Entonces ahí me quedarían mis campos, ¿qué? Me queda una relación entre los campos eléctricos, sí o qué, pero de esa misma ecuación que hay ahí, yo podría colocarme a calcular la relación entre los coeficientes estos de Fresnel, sí o qué, o sea que tengo que volver a hacer lo mismo, sí o qué, hacer lo mismo. Caramba, es escribir todo lo de la división, ¿sí? O que entonces uno coge esto, hagamos que salgan, ¿qué cosa? Hagamos que salgan los coeficientes, entonces cojo esta ecuación, miren, la velocidad de la luz y velocidad de la luz en toda la ecuación se simplifica. Cojo esto y lo divido por E sub 0 y pi, cojo esto y lo divido por una constante, E sub 0 pi, y cojo esto y lo divido por E sub 0 y pi, entonces esto me da un 1. Esto me da R sobre I, definición de R grandota. Y como está decorada en el plano pi, que es el plano de incidencia, T sobre I es el coeficiente de transmisión decorado en el plano pi. Entonces al final la ecuación se transforma en N1 por 1
menos N1 por R en pi igual a N2 multiplicada por T en pi, ¿cierto? Esta sería como la segunda ecuación y se supone que queríamos dos ecuaciones que tuvieran como incógnita el R y el pi. Entonces este rectángulo es la primera parte importante de esa demostración y este segundo rectángulo es la segunda parte importantísima de esa ecuación. Listo. Todo esto de acá en realidad fue pues como lo que tuvimos que hacer matemáticamente para poder simplificar nuestro análisis de las ecuaciones, pero de esas ecuaciones lo que nos interesa es ese rectángulo y este que encontramos acá abajo. Se supone que ya con estos rectángulos uno debe calcular o encontrar las definiciones de los coeficientes de Fresnel. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, pues madre. Voy a coger estas ecuaciones y las voy a resolver. Vean que yo solamente estoy haciendo toda esta vuelta para el plano pi. Se supone que tendríamos que volver a hacer lo mismo con el otro dibujito que les mostré aquí a este lado. Entonces, coger y descomponer campos que sean paralelos a la interfaz, sacar la ecuación de continuidad para el eléctrico, sacar la ecuación de continuidad para el magnético, obtener dos ecuaciones y coger esas dos ecuaciones y juntarlas, así como tenemos estas. Y luego de juntar esas dos ecuaciones hay que resolverlas para poder determinar la forma que va a tener el coeficiente de reflexión y la forma que va a tener el coeficiente de transmisión. Esos coeficientes son los que uno se calcula porque son los que le permiten calcular cuánto cambia el campo eléctrico que se refleja dado el incidente y cuánto cambia el campo eléctrico que se transmite dado el incidente. Y eso es lo que nos interesa para determinar la forma de la polarización y el sentido de polarización. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Ah, listo, vean. Cojo esas dos ecuaciones y que ni modo toca resolverlas, listo. Entonces, esta de acá tiene el coseno de teta i, pero no, no, más bien, sí, sí, ok, este tiene r pi y este tiene r pi y este tiene t en pi y este tiene t pi. Entonces, como acá hay un signo positivo y acá hay un signo negativo, hagamos que estas dos ecuaciones se cancelen. Entonces, a esta le falta este n1. Entonces, a la de arriba vamos a coger y la vamos a multiplicar por N1. Entonces N1 coseno de teta i más N1 R pi coseno de teta i. Cogí toda la primera ecuación y la multipliqué por N1, ¿cierto? Y la multipliqué por N1 para que quedara como lo de abajo negativo. Y a la de abajo la voy a dejar menos. Vean que esta tiene el menos, ¿qué más tiene? Tiene menos el N1 y el RPi, pero le hace falta lo de arriba, que es el coseno de teta i. Entonces a la de abajo la voy a multiplicar por coseno de teta i, donde en todas partes la multiplico por coseno de teta i. Y después de que tenga eso, ya simplemente eso son dos ecuaciones matemáticas, empiezo a solucionar esas dos ecuaciones matemáticas para determinar los coeficientes. Cojo una raya grandota, ¿sí o qué? Y la resto. Esta ecuación con esta ecuación se cancela. Listo, entonces de acá de este lado, miren que me queda TPI como factor común. En realidad la sumé porque el signo negativo apareció solito, entonces me va a quedar un factor común de N1 que multiplica el coseno de teta t más N2 que multiplica el coseno de teta i, ¿cierto? Y de este lado, este señorito y este señorito son los dos señoritos términos iguales, entonces me queda término más término dos veces ese término. Y el término es N1 coseno de teta i. Entonces vean qué bacano, salió súper fácil el coeficiente de transmisión. Entonces voy a escribir primero definición del coeficiente de transmisión en el plano pi. Despejado de esa ecuación es 2 veces n1 por el coseno de teta i dividido entre todo ese paréntesis que es n1 coseno de teta t, ¿cierto? Más n2 coseno de teta i, ¿cierto? Esa sería la definición del coeficiente de transmisión. Listo. Es lo que queremos esas definiciones. Entonces, como ya tengo la definición de el t, me haría falta la definición del r. Entonces, otra vez. Y esa, como ya tengo este pedacito, simplemente voy a borrar este paso donde estoy haciendo pues como los cálculos que necesito y voy a despejarme de acá el R. Entonces voy a dejar aquí N1, voy a traerme del otro lado N2T en pi y me voy a traer para este lado N1 R en pi, pues porque me quiero despejar R en pi. Este pedazo me estorba, entonces lo voy a mandar aquí abajo a dividir y lo voy a mandar aquí abajo a dividir. ¿Listo? Y lo quito de acá.
quito el N1 del lado derecho de la ecuación. Y entonces acá me queda N1 sobre N1, 1 menos N2 sobre N1, y dice que acá en este pedazo debo colocar lo que encontré de T en pi, entonces todo este pedazo de acá fue lo que encontré de T en pi, tan, y que si simplifico este fraccionario voy a obtener R en pi. Entonces a este 1 lo voy a colocar sobre 1 y voy a ver la carita feliz, ¿cierto? La carita feliz es esto. Ah, miren, este N1 y este N1 se simplifican. Entonces la carita feliz es esto por esto, ¿cierto? Y luego este y este. Entonces sería, voy a ponerlo acá abajito. 1 por N1 va a multiplicar este por todo esto. Entonces, N1 coseno de teta t más N2 coseno de teta i. Listo, listo esa multiplicación. Luego sigue este por todo esto. Entonces acá me queda menos, voy a sacar el 2 adelante, N2 coseno de teta i, ¿cierto? Eso es lo de arriba. Y todo eso va sobre lo de abajo. Entonces mejor voy a colocar todo lo de abajo acá en la respuesta. Entonces abajo sería N1 coseno de teta t más N2 coseno de teta i. Y esto sería lo de arriba. Pero miren que acá este término es este término menos 2 veces. Entonces me queda como 1 menos 2. Entonces al final eso me va a dar N1 coseno de teta t menos N2 coseno de teta i. Listo. Y legalmente lo que me interesa de ahí es esa esquina, que son las definiciones de los dos coeficientes. Entonces, como eso es lo que me interesa, eso es lo que voy en rectangular, porque esa es la parte súper importante. ¿Qué hicimos? Aplicar dos condiciones de continuidad, para el eléctrico y para el magnético. Y con esas ecuaciones de continuidad que nos encontramos, este par de ecuaciones. Y ese par de ecuaciones es lo que a usted le va a permitir determinar los coeficientes de reflexión y los coeficientes de transmisión en el plano pi. ¿Qué necesita? Usted necesita conocer desde dónde hasta dónde viaja, entonces usted tiene que tener la interfaz, debe saber en la interfaz desde dónde incide hacia dónde se transmite la onda para poder reconocer N1 y N2, y necesita conocer teta I y teta T, porque eso es lo que dicen ese par de ecuaciones. Ya cuando usted conozca todo eso, puede hacer ese cálculo matemático para determinar el T y el R. Ahora, ¿para qué? Cuando usted tenga los números, ¿para qué le sirven los números? Ese número le va a permitir determinar la amplitud inicial de su campo eléctrico transmitido en el plano pi en función de la amplitud de su campo eléctrico incidente en el plano pi. Y este es el reflejado, entonces sería E sub 0 R en pi sobre E sub 0 I en pi, como lo mismo que hacíamos en las ondas mecánicas. Nos calculábamos el coeficiente de reflexión y transmisión, con eso calculábamos la amplitud de la onda reflejada, la amplitud de la onda incidente, mirábamos si nos daba positivo o negativo para analizar si estaba en fase o contrafase, y con estos coeficientes determinábamos la energía. Resulta que esas definiciones se siguen conservando. Si usted coge el coeficiente de reflexión y lo eleva al cuadrado, obtiene la reflectancia. Y la reflectancia era la fracción entre la potencia reflejada y la potencia incidente, ¿cierto? Y la transmitancia, que era esa T curvota, esta es la definición de R curvota, reflectancia. Y la transmitancia, que era 1 menos la reflectancia, le permite determinar la potencia transmitida en función, en fracción de la potencia incidente, ¿cierto? Esto me permitía determinar qué fracción de energía se reflejaba y qué fracción de energía se transmitía. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener fracción de energía reflejada o transmitida, bien sea en el plano pi o bien sea en el plano sigma. Entonces, para eso me van a servir estos coeficientes de reflexión y de transmisión. Listo. Esta es como la mitad de la tarea, y es la mitad de la tarea porque lo hicimos para el plano pi, ¿sí o qué? Entonces, ¿se acuerdan del carretazo? Se tiene que volver uno para el dibujo del plano sigma y coger los campos magnéticos eléctricos en sigma, sacar las dos ecuacioncitas y con las dos ecuacioncitas determinar otra vez este parcito de ecuaciones. Entonces esa partecita no la vamos a saltar y usted me va a creer que estos son los resultados. Estos son exactamente los mismos que en rectángulo acá que demostramos legalmente para el plano pi.
Y estos señoritos que hay acá son los que sale cuando uno hace las demostracioncitas súper juiciosito para el plano sigma. Listo. Estos son los 4 pares de coeficientes que usted necesita determinar para poder hablar de lo que le pasa a la onda reflejada y de lo que le pasa a la onda transmitida. Listo. Entonces, si usted quiere hablar de lo que le pasa a la onda reflejada, ¿qué tiene que calcularse? Tiene que calcularse tanto el R en sigma como el R en pi. Tiene que calcularse los dos R. Y si usted quiere hablar de lo que le pasa a la onda transmitida, entonces usted tiene que calcularse el coeficiente de transmisión en el plano sigma y el coeficiente de transmisión en el plano pi, ¿cierto? Esos números le van a permitir determinar si el campo eléctrico tiene sus amplitudes iguales o sus amplitudes diferentes, ¿cierto? Y con eso, por ejemplo, usted va a saber si la polarización en forma permanece circular si le llega una onda circular o se vuelve elíptica si le llega una onda elíptica, por ejemplo. ¿Listo? Eso respecto a forma. Entonces ahora nos vamos con con el análisis de de estos signos, ¿cierto? Vean esto. El coeficiente de transmisión tiene este producto 2n1 por el coseno de teta i. Esto arriba es un número positivo, ¿sí o no? Nuestros ángulos siempre están entre 0 y 90, entonces este coseno siempre me va a dar positivo. Este pedacito de acá también es positivo y este pedacito de acá también es positivo, entonces al final este coeficiente de transmisión me va a dar que arriba voy a obtener siempre un número positivo y abajo voy a obtener siempre un número positivo. Entonces el coeficiente de transmisión siempre me va a dar con un signo positivo. Ah, estaba analizando el coeficiente de transmisión en el plano pi, ¿cierto? Pero no pasa nada porque el de sigma le pasa lo mismo. Lo de arriba es positivo, lo de abajo, este pedacito es positivo y este pedacito es positivo. Y como están acoplados por un signo positivo, positivo más positivo, el denominador positivo. Y arriba positivo y abajo positivo, me queda que también me queda positivo. Entonces los dos coeficientes de transmisión siempre me van a tener que dar positivo, listo. Entonces eso, cuando nosotros hablábamos de las ondas mecánicas, nosotros llegábamos y hacíamos algo así como esto, ¿cierto? Nosotros decíamos, mire, yo tengo una onda de campo eléctrico incidente que tiene una amplitud E sub 0i por el seno de omega t menos K1x. Y tengo una onda transmitida de campo eléctrico que tiene una amplitud E sub 0t por el seno de omega t menos K2x. ¿Listo? Entonces estas eran las formas que teníamos de mis campos eléctricos. Entonces cuando yo determino que un coeficiente de transmisión es positivo, yo estoy determinando algo así como este. Supongamos que voy a analizar esto para la onda en pi, entonces que son campos eléctricos en pi, campo eléctrico en pi. ¿Listo? Entonces suponga que usted se calculó un coeficiente de transmisión en pi que le dio un número. Ya sabe que ese número le tiene que dar un número positivo. Entonces inventemos. Supongamos que usted le dio 0.5. Entonces, 0.5 sería igual a la amplitud del campo eléctrico transmitido en pi sobre la amplitud del campo eléctrico incidente en pi. Entonces, usted se puede despejar la amplitud del campo eléctrico transmitido en pi como 0.5 veces la amplitud del incidente. Entonces, en esta ecuación de acá, usted puede quitar ese sub 0 t pi y escribirlo como 0.5 veces, sí, o que lo que encontró allá, por ejemplo, para ese ejemplo, simplemente es un ejemplo donde se cumpla que el coeficiente siempre me va a dar un número, el que sea positivo. Entonces me queda 0.5 multiplicado por el E sub 0 y en pi. Se supone que estamos calculando los campos para la onda en pi. Entonces se supone que esto también lleva pi porque estoy hablando del incidente en pi y del transmitido en pi. Entonces se supone que con esta información usted puede comparar sus dos ondas, pues ambas están descritas por función trigonométrica tipo seno y lo que lo acompaña adelante y lo que lo acompaña adelante es positivo. Entonces si usted compara estas dos ecuacioncitas, el eléctrico incidente y el transmitido incidente van a estar siempre en fase. Entonces ahora la fase nosotros la vamos a interpretar de esta que un campo eléctrico que está haciendo, por ejemplo, un giro de polarización así en esta dirección, sí o qué, supongamos que este
es su campo eléctrico incidente en pi. Que tener el campo eléctrico incidente en pi va a ser parecido a tener el campo eléctrico transmitido en pi, porque como están en fase, entonces ambos campos eléctricos siempre van a estar haciendo lo mismo, que si uno da un giro en una dirección antihoraria, el otro también, pero que si la dirección es horaria, entonces el mismo también, ¿cierto? La fase significará para nosotros que van a tener este mismo sentido como tal, los dos vectores que estamos comparando. Entonces, en transmisión, como que no va a haber un cambio. Lo que le pase a una onda incidente, a transmisión se debe mantener, ¿sí o qué? Y eso representan estos signos positivos que hay acá, que se conserva como ese sentido de polarización de la onda incidente y de la onda transmitida. ¿Listo? Eso sería como un ejemplo para la onda transmitida. Cosa que no sucede si usted se viene a analizar los coeficientes de reflexión. ¿Por qué? Cuando nosotros hicimos esta vuelta de acá, había un signo negativo, entonces nosotros utilizamos este signo negativo para sumar las dos ecuaciones y ok, entonces gracias a este signo negativo que hay acá, me sale esta relación entre estas dos partes de la ecuación con este signo negativo, ¿listo? Entonces, cuando usted se viene a analizar eso, a pesar de que todo este pedazo es positivo y todo este pedazo es positivo, este menos de acá por la ecuación aparece en la mitad. Entonces, depende de si n2 es más grande que, si la fracción n2 cos teta i es más grande que n1 cos teta t. Porque si esto es más grande, entonces este término tiene negativo, un término más grande y al final me va a dar negativo, o puede pasar lo contrario, ¿cierto? Mejor dicho, este coeficiente de reflexión en pi con este signo negativo que hay acá al final, o me puede dar negativo o me puede dar positivo. Y este señorito en sigma tiene el mismo signo, entonces me puede dar negativo o me puede dar positivo. Entonces ahí me toca hacer como que una combinación, porque puede pasar. ¿Cuáles serían como las cuatro combinaciones de los coeficientes? Usted sabe que los dos pueden ser o positivos o negativos. Entonces puede ser que el R sigma le dé positivo y que este le dé positivo. Vamos a poner los primeros que tengan el mismo signo, listo. Que sean los dos positivos o que los dos sean negativos. Pues porque como ambos pueden ser o positivos o negativos, puede pasar este caso, ¿cierto? Que los dos me den positivos o que los dos me den negativos. Ejemplo, usted encontró un R sigma de punto 3 y usted encontró un R en pi de punto 11. Esos son dos números positivos ambos. Ah, no, entonces hagamos el otro caso. Supongamos que por cosas de la vida, cuando usted hizo los cálculos, esto le dio menos 0,33 y le dio menos 0,11. Entonces mire que los dos le dieron negativos. O puede pasar lo contrario, que uno le dé positivo y el otro le dé negativo. Entonces, que este sea positivo y que este sea negativo, o que este sea negativo y que este sea positivo. Entonces ahí si estamos pues como que nos va a tocar analizar todos esos posibles cambios de signo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a analizar la onda reflejada y la vamos a analizar como en dos pedacitos. A este pedacito de acá lo vamos a llamar la posibilidad de igual signo y a este pedacito de acá lo vamos a llamar de signos contrarios. Y vamos a hacer el análisis de qué le pasa a los respectivos campos eléctricos cuando tienen signos iguales o cuando tienen signos contrarios. Pero ese análisis solo lo vamos a hacer para la onda reflejada, porque ya vimos que a la onda transmitida no le pasa nada, porque como ambos signos siempre son iguales, entonces los campos siempre están en fase. Listo. ¿Quiénes están en fase? Lo borré, ¿cierto? Yo creo. Lo borré. No, pero estaba acá. Los campos que están en fase siempre son estos, el incidente y el transmitido, porque como el transmitido siempre está positivo, cuando usted lo compara con el incidente, entonces ellos dos siempre están en fase, ¿cierto? En fase es, si este campo eléctrico tiene esta dirección, el eléctrico tiene esta dirección. Ah, no, que tiene esta dirección, entonces el transmitido también tiene esta dirección. Las direcciones de los campos eléctricos es lo que estamos comparando. ¿Listo? Bien, entonces nos hace falta este pedacito de la onda reflejada. Entonces, como nos hace falta ese pedacito de la onda reflejada,
Solo vamos a hacer el análisis de los coeficientes de reflexión para poder saber qué le pasa a la reflexión, a la onda electromagnética. Y ya cuando tengamos eso, nos colocamos entonces a analizar, eh, ¿qué cosa? Un problemita, que es ese de la fibrita óptica que hay ahí, para poder como, para poder qué, para poder aplicarlo a, ay carambola, para poder aplicarlo a al problemita de un problema del que vimos la clase pasada de la fibra óptica. Listo, entonces voy a abrir una figurita en donde podemos dar la interpretación de los signos. Entonces es esta figurita. Entonces dice, bueno, vamos a interpretar los signos. Que tengan signo igual o que tengan signo contrario. Entonces vamos a empezar con igual signo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si el coeficiente de reflexión en sigma me da positivo y el coeficiente de reflexión en pi me da positivo? Listo. Entonces, ¿qué significan los signos? Acuérdense de los signos. Los signos significan que hay posibilidad de que se afecte la dirección. ¿La dirección de qué? Antes era la dirección de una onda electromagnética, ¿cierto? Que uno decía, bueno, esta es la oscilación de la onda electromagnética, ¿sí o no? Y si el coeficiente de reflexión me da negativo, entonces la oscilación de la onda electromagnética ya sería esta. Entonces, como ahora lo vamos a pensar en función de los campos eléctricos, entonces vamos a decir esto. Supongamos que esta es la dirección de un campo eléctrico y son direcciones porque todo salió de una gráfica y en esa gráfica los vectores de campo eléctrico tenían una dirección. Entonces, si esta es la dirección, por ejemplo, del campo eléctrico reflejado en el plano pi y usted obtiene un coeficiente de reflexión positivo, invente, suponga que usted obtuvo, por ejemplo, un más 0,2. El coeficiente le dio positivo, solo que le dio más 0,2, el número que sea. Entonces, su dibujito va a ser igualitico. El más significa que usted no lo tiene que cambiar, que es exactamente el mismo de la gráfica de la cual usted hizo la deducción de los coeficientes de Fresnel, ¿cierto? Y esta deducción de los coeficientes de Fresnel nosotros la hicimos de esta transparencia para la onda en pi y de esta transparencia para la onda en sigma. Entonces, por eso es que son importantísimas esas dos figuritas que se tomaron pues del libro guía, porque respecto a esas dos figuritas es que se hace todo el análisis de los signos. Entonces, si a usted le dio positivo, usted se va para su figurita, busca la dirección que tenga su campo eléctrico reflejado en ese plano y dibuja exactamente esa misma dirección. Entonces, ejemplo, bueno, no, ahí tengo pues que me dio un más 0,2, pero usted simplemente se va a imaginar que la dirección simplemente pues es positiva. Entonces yo voy a coger las figuritas y respecto a esas figuritas voy a coger las direcciones de los campitos. Listo, entonces me voy a ir para la figurita que está ahí inmediatamente al lado, voy a buscar la onda en pi, entonces lo voy a copiar al revés. Listo, pues porque en la figurita todo esto es de la onda pi y todo esto es de la onda en sigma. Entonces simplemente lo voy a copiar en ese mismo orden para no irme a equivocar. Entonces aquí voy a colocar coeficiente de reflexión en pi positivo y acá voy a colocar coeficiente de reflexión en sigma positivo. Y voy al dibujo y me traigo exactamente la gráfica del vector. Entonces aquí hay un punto y en ese punto el vector está como en esta dirección. Esa en rojo atrás, acá, véanlo en acá, es la dirección en la cual se supone que yo tengo que seleccionar mi campo eléctrico reflejado en pi. Listo. Y de la otra dibujita, del otro dibujito, selecciono el puntito y me traigo la dirección del campo eléctrico reflejadito en sigma. Entonces, usted obtuvo un coeficiente de reflexión en pi positivo y un coeficiente de reflexión en sigma positivo. Estas dos serían las direcciones de los dos campos eléctricos, el reflejado en pi y el reflejado en sigma. Listo. Ahora vamos a traernos el caso negativo, pues para que vean qué es el cambio que uno tiene que hacer. Que R pi me dé negativo y que R sigma me dé negativo. Entonces, el de arriba es positivo. Negativo, ¿qué significaría? Negativo significaría que con respecto a esa figurita, ¿sí o qué?
usted le tendría que colocar el sentido opuesto. Entonces, ¿cuál era el sentido original? El sentido original era este. Entonces, en su dibujito, en un punto P sub 1, usted le tendría que cambiar la dirección y su dirección sería, ay, no me deja copiar ahí, porque está esto. Y su dirección simplemente sería la contraria de la grafiquita de arriba, ¿cierto? Entonces no sería como esta grafiquita apuntando como para adentro, sino que en la figurita estaría apuntando como para afuera, ¿cierto? Entonces yo voy a quitar los punteaditos y la dirección en la cual quedaría mi campo eléctrico reflejado en pi, si mi coeficiente me diera negativo, sería esta. La contraria a la cual el dibujito me la está mostrando, ¿cierto? Porque se cambiaría la dirección. Esas direcciones son las direcciones en las que se movería la ondita. Aquí estaría como la ondita y para adentro, y en esta la ondita estaría como para afuera. Listo, también lo puede pensar como con el giro de la polarización. Listo. Y el otro vector, el mismo carretazo. Entonces aquí estaría mi campo. Estaría legalmente, dice que si el red sigma es positivo, está como saliendo, pero como a mí me dio negativo, le tengo que cambiar la dirección, entonces la dirección sería como entrando en estos dibujitos que yo tengo acá. Entonces esta sería R sigma. Listo. Y los contrarios serían como las combinaciones de esos dos. Sí, ok, las combinaciones de esos dos. Entonces ahí donde lo pongo ahí mismo, pero entonces ahora hagamos las combinaciones. Vamos a poner R pi más y R sigma menos. Entonces simplemente habría que cogerlo acá así. R pi más, cogerlo para arriba. Y R sigma, cogerlo para. Y R sigma, cogerlo para. Y R sigma, cogerlo para. Nos dio negativo. El negativo es para. ¿El signo negativo es cuál? Es este, ¿cierto? Así. Listo. Vean, aquí como, ahorita igual yo les explico como cuál es el sentido de estos dibujos. Vean que en este caso, estas dos flechas tienen como esta misma dirección. Listo. Y ahora la contraria, que R pi sea negativo y que R sigma sea el positivo, ¿cierto? Entonces acá sería R pi negativo. ¿Dónde está R pi negativo? Es ese que hay ahí arriba, que viene así, para acá. Este es R pi. Y R sigma más, y R sigma más fue el primero que hicimos también así. Yo solo quiero que comparen las flechas. Yo creo que con eso de pronto ya queda más claro. R sigma. Entonces, si usted compara las flechas se supone que le van a dar la información de lo que le pasa al campo eléctrico, y cuando uno analiza el campo eléctrico, uno analiza la polarización de las ondas electromagnéticas. Listo, entonces miren esto. Todo este caso amarillo que hay acá es el caso en el cual los coeficientes de reflexión tienen signos contrarios. Este es positivo y este es negativo, este es negativo y este es positivo. Entonces este es el caso cuando los signos son contrarios. Listo. Y el caso de arriba, la dirección que hay ahí de las flechas esas que dibujé, porque no me dejan copiarlo, más o menos para arriba. Y este caso que hay acá es el de igual signo. Entonces yo quiero que se concentren en la dirección de los vectores. Entonces, si yo hablo de igual signo, los vectores miren las direcciones que tienen. Uno entra, otro sale, uno sale, otro entra. Las direcciones son contrarias. Los vectores todo el tiempo están cambiando. Y si usted mira la bola amarilla, que es el caso donde los signos eran contrarios, sin importar que los signos sean contrarios, este vector entra, este vector sale, este vector sale. Las direcciones de los vectores como que se conservan. Entonces, cuando uno analiza eso en los coeficientes de Fresnel, eso le da una información del giro de la polarización, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo lo voy a tomar? Lo voy a tomar así. Verde, que es esto que hay acá,
representa el caso de igual signo. Entonces, en igual signo, todas las flechas tienen direcciones contrarias. Entonces, si tienen igual signo, voy a decir que la dirección de la polarización cambia, porque miren, es que como que entra, como que sale. Entonces, eso quiere decir que la dirección de la polarización cambió. En el de abajo, el otro sale, entra. Entonces, como que cambió. En cambio, en el amarillo, vea que sin importar que este signo me haya dado positivo y que este signo de acá me haya dado negativo, las dos flechas o entran o las dos flechas salen, conservan la dirección. Entonces eso de conservar la dirección, nosotros lo vamos a decir en conclusión de que no existe como un cambio. Y todo esto de los vectores, yo lo analicé pensando así, un vector si cambia de signo, un vector si cambia de signo, es como si hubiera volteado para allá, ¿cierto? Entonces, como si tuviera esta dirección de polarización y de un momento a otro se volteó para el otro lado, ¿cierto? Entonces, como que estaba horario y de un momento a otro se volvió antihorario. Entonces, eso me va a dar lo de los coeficientes de Fresnel. Yo me calculo los R's de sigma y de pi, los comparo. Si tienen igual signo, sea positivo o sea negativo, entonces yo voy a hablar de que la polarización en su sentido cambió. En cambio, si yo encuentro signos contrarios, sean más y menos o menos y más, entonces voy a hablar de que no cambió el sentido de polarización. ¿Listo? Esto lo voy a tomar como una conclusión, siempre, siempre. Y con esa conclusión voy a concluir sobre lo que le pasa a mis ondas electromagnéticas. Tal vez estas bolas parezca como enredado, pero pues eso se ve como más claro cuando uno hace un ejercicio. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. En la clase pasada hicimos un problema de una fibra óptica. Entonces, en la fibra óptica analizamos el punto de incidencia en A y analizamos el punto de incidencia en B, ¿cierto? Aquí adentro teníamos una fibra de vidrio que tenía un índice de refracción de 1.5, ¿cierto? Y el que estábamos haciendo legalmente era ¿cierto? Nosotros teníamos esto, entonces este era el problema de la fibra óptica, que tenía un índice de refracción de 1.5 y un índice de refracción de 1.3 y nos calculamos unos ángulos. Listo, el ángulo de incidencia, el ángulo de transmisión, toda esa vuelta. Entonces yo voy a coger este ángulo de acá, el de transmisión, y me lo voy a traer para acá. Y como necesito estos dos allí, me voy a coger estos dos resultados de la clase pasada y lo voy a traer para la clase de coeficientes acá. Y lo voy a pegar. Este fue el resultado de A de la clase pasada, de la primera parte de la fibra óptica. Teníamos una fibra óptica que tenía un índice de refracción de 1.5 en el vidrio adentro. Voy a corroborar esto. Y afuera en la envoltura 1.3. Y afuera en la envoltura 1.3. Entonces 1.5 y todo esto que es como la envolturita 1.3. Listo. Cuando hicimos todo esto en A y en B, para ciertas condiciones, nos calculamos el teta I y nos calculamos el teta T. ¿Sí o qué? Entonces voy a aplicar lo de los signos iguales y signos contrarios. ¿Listo? Entonces, la conclusión que encontramos ahorita es que si son iguales, la polarización cambia. Y si son contrarios, la polarización no cambia. Eso fue como en toda esa vuelta de esos dibujitos, de esos vectores entrando y saliendo, esa fue la conclusión. Entonces dice la parte B de ese mismo problema. Dice, suponga que nada incide una onda electromagnética que tiene un watt de potencia y va a lo que el problema da. Pues como esta parte es de polarización, dice que la onda que incide en A tiene una polarización circular en sentido horario. Entonces la de A incide así, polarización circular en sentido horario. ¿Qué quiere decir que la polarización sea circular? Como la polarización es circular, yo sé que las amplitudes son iguales. La amplitud del campo eléctrico incidente, como esto me habla de la que incide, porque en A es la que está llegando, la que incide en A tiene una amplitud igualita en el plano pi e igualita en el plano sigma.
¿cierto? Lo nuevo es que mis campos eléctricos vienen por componentes en el plano pi y en el plano sigma. Entonces, si la polarización de mi onda electromagnética es circular, lo que yo le mido en pi y lo que yo le mido en sigma va a ser igualitico por la polarización circular. Entonces, circular en pi y circular en sigma, listo, con la misma amplitud. Entonces dice que con esa información describa lo que le pasa a la polarización de las reflejado y de las refractado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esto de acá? ¿Verdad? Si usted quiere hablar de las refractado, o sea, el transmitido, tiene que calcularse los coeficientes de transmisión. Y si usted quiere hablar del reflejado, tiene que calcularse los coeficientes de reflexión. Entonces, vamos a calcular, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué dice el problema? Mire, usted ya tiene teta i y teta t. En A, ¿desde dónde incide la luz? Quedamos que en la clase pasada, en A, la luz incidía desde aire y se transmitía dentro de la fibra óptica, y dentro de la fibra óptica el índice de refracción era 1.5. Entonces yo con estas cuatro cositas que tengo ahí, ya tengo toda la información para poderme calcular los coeficientes de reflexión y los coeficientes de transmisión. Tengo que calcular, tengo que hacer cuatro cálculos resabrosos, los de pi y los de sigma. Ya yo con esa información, eso se va a demorar un poquitico porque tengo una calculadora muy maluca. Me va a calcular este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente y este coeficiente. Con toda esta información, N1, N2, teta I y teta T. Listo, entonces voy a empezar. Voy a calcularme el coeficiente R, ¿cierto? R sería, voy a hacerlo como por pasitos, así todo ñoñito, para no irla a embarrar. Esto lo voy a escribir en dónde. Voy a escribir aquí. Y ahí lo hago. Entonces empieza. Y vamos con los R. Bueno, calculemos los cuatro coeficientes. Entonces, hagamos esto un tris más chiquito. Listo. Entonces acá me lo voy a calcular. R en pi y R en sigma. Vamos a empezar con los R. Listo. Entonces es N1 coseno de teta de T. Entonces N1, 1 por el coseno de teta T. Eso es lo maluco porque el ángulo está muy feo, ¿cierto? 29.926 menos N2 y N2 es 1.5. 1. Paréntesis, ¿cierto? 1.5 por el coseno de teta i. Y teta i es 48.445. Listo. Pues lo voy a hacer por pedacitos. No, ya el coeficiente dio negativo. Entonces, lo de arriba me está dando 0.128. Por eso que tengo una calculadora para tontis, entonces toca por pasitos. Y lo de abajo es lo mismo. Entonces es N1, que es 1 por el coseno de teta T, 29.926 menos, no, este es más ya, porque si no me va a dar 1, ¿cierto? Más N2. Ay, yo ahorita no multipliqué esto por 1.5, así. No sé si eso me está dando bien. Algo así como esto. Muy bien. No me está poniendo a dudar, pero no forma. Ay, voy a hacer esos cálculos mientras, pero creo que se le dieron. Ay, gracias. 0.06. Listo. Y el de sigma, como que estoy como dudando tanto de esta calculadora, es que como la de acá me sacaron en radianes, me tocaría hacer todo el cambio de una.
Bueno, abrir un cosito. ¿Me confirma si ya está grabando? Ya cerré esa marica aquí en el computador. Sí, señora. Listo, entonces vean, pues vamos a revisarlo con el que le hizo y estos de acá. Entonces, este me dio RP, R sigma me dio menos 0.32. Voy a escribirlo todos con 3. 3, 2, 4. Y acabo de escribir los de T. T en pi y T en sigma. Y T en pi 0.71. Y escribámoslo con otro, 2,6. Voy a poner eso como un 3. Y este me dio 0.675. Esto es un 6. Listo. Esto me dieron. A vos también. Ah, bueno, sí, ok, sí. El 3 simplemente pues fue como una aproximación de esa bobada y ya nada más. Súper bien. Listo, entonces ya hicimos los cálculos de los coeficientes de Fresnel. Cogimos N1, N2, teta I y teta T, lo colocamos en las ecuaciones, paquete, calculamos y vamos a tratar de dar la interpretación del ejercicio, ¿cierto? Que quiere que describamos con todo detalle lo que le pasa a la polarización del reflejado y del refractado. Acuérdense que refractado es un sinónimo de transmitido. Entonces, con esta información se supone que yo tengo que decir si mi onda electromagnética sigue conservando una polarización circular o se volvió elíptica, ¿cierto? Y como en el problema me dicen que la polarización de la onda electromagnética incidente es horaria, entonces tengo que decir también lo que le pase a la transmitida. Entonces, vean lo que dice esto. Nosotros sabíamos que como el transmitido en pi y el transmitido en sigma siempre tienen el mismo signo, esto significa que hay como una fase, que hay como una concordancia en lo que le llega al problema, en lo que le llega a la interfaz y en lo que se transmite. Entonces, eso quiere decir, vean que acá esto se apoya, los dos coeficientes de transmisión nos dieron positivo. Entonces, esto quiere decir que el sentido de la polarización de la luz transmitida o de la onda transmitida tiene que ser igualito al incidente, ¿cierto? Entonces, el incidente es en un sentido horario. Entonces, hay un sentido horario para la onda transmitida. Ahora nos vamos para la forma, ¿cierto? Entonces, yo sé que esto se define como la amplitud del campo eléctrico transmitido sobre la amplitud del campo eléctrico incidente y que esta definición también se mantiene para el plano sigma. Entonces, transmitido en sigma e incidente en sigma. ¿Qué es este problemita? Yo sé que mi onda electromagnética incidente tiene una polarización circular. Entonces, como tiene una polarización circular, la amplitud en pi y la amplitud en sigma del campo eléctrico incidente es igual. La amplitud en pi y la amplitud en sigma del campo eléctrico incidente es igual. Entonces, yo de acá puedo asegurar que la amplitud del campo eléctrico transmitido en pi es igual a 0.713 por la amplitud incidente en pi. Y de acá puedo asegurar que la amplitud incidente, pero de la transmitida en sigma, es 0.676 veces la incidente en sigma. Se supone que esos son dos números, uno vale 0.713 y el otro vale 0.676. Supongan que esto es una constante, ¿cierto? Que vale cualquier número, como un E sub 0, el que da las unidades de voltios por metros, por ejemplo. Entonces estos dos números en verde son iguales, pero estos de acá adelantito ya son diferentes. Entonces, como esas dos amplitudes de campo eléctrico son diferentes, el sentido de la transmitida es horario, pero su forma ya no es circular, sino que es elíptica porque sus dos amplitudes en pi y en sigma son diferentes. Entonces ya tendría la polarización de la luz que se transmite o que se refracta. Se vuelve elíptica y conserva el sentido de polarización, es decir, sigue en un sentido horario de polarización. Entonces esa sería como la gran conclusión que me permite establecer los coeficientes de Fresnel de lo que le pase a la luz transmitida. ¿Listo? Ahora nos vamos para la reflejada. La reflejada es como la sabrosa, ¿cierto? Porque ahí es donde yo tengo que ir a uno de los dos casos y dar la conclusión. Entonces, quedamos en la reflejada.
de que como habían dos coeficientes que podían tener signos iguales o signos contrarios, tenía dos conclusiones, ¿cierto? Entonces, miren, estoy como en el caso 1, porque cuando yo analizo mis dos signos, uno me dio negativo y el otro me dio negativo. R en pi y R sigma tienen el mismo signo, pero negativo. Entonces estoy en este caso de acá. Entonces, como son igual signo, la conclusión de todo lo que hicimos ahorita es que cambia el sentido de polarización. Ah, súper fácil. Entonces, el sentido de la reflejada es que el sentido cambia. Entonces, si venía horario, entonces el sentido de la reflejada es anti horario. Cambia respecto a lo que llega. Entonces, si lo que llega estaba en un sentido horario de polarización, según todo el análisis que hicimos abajo de la dirección de las flechitas y todo eso, el sentido de polarización se tiene que voltear, se viene antihorario. Y ahora vamos para la forma. Entonces, la forma sería lo mismo. La amplitud del campo eléctrico reflejado en pi es menos 0.068 el incidente en pi. Y el reflejado en sigma es menos 0.324 el incidente en sigma. Entonces no importa que estos dos números sean iguales porque la que llega, la I, la incidente es circular. Vean que estos dos números aquí adelante ya son muy diferentes. Entonces la reflejada cambia su sentido de polarización y además de eso cambia la forma y se vuelve elíptica también. Listo. Entonces, ya ustedes no tienen que volver a hacer toda esta demostración que hicimos aquí de esta vueltecita de las bolitas verdes y la bolita amarilla para hablar de los cambios de la polarización de la onda electromagnética. Listo. Usted simplemente recuerda, si tienen igual signo, vean que todas las flechas tenían direcciones contrarias, entonces eso indica que hubo un cambio en el sentido de polarización. Y si usted analiza signos contrarios, las flechas conservaban siempre la direccioncita, entonces no cambia la polarización. Esto de cambia es para la polarización, y esto de no cambio es para la polarización. ¿Listo? ¿Quién no cambia? La polarización. ¿De quién? De la reflejada, porque esto R es para la reflejada y este es para la reflejada. ¿Listo? Entonces, con esto usted va a poder dar cuenta de los cambios que se den en las ondas electromagnéticas en su sentido de polarización. Una cosa súper sencilla. Todo depende, pues, de que usted sepa conocer N1, N2, teta I y teta T. Si no lo sabe conocer, pues, por ejemplo, devuélvase y aprenda a conocer o aplicar, por ejemplo, la ley de Snell, o miren que, por ejemplo, esto era una fibra óptica y era de reflexión total interna, y sin embargo le podemos meter a eso también lo de los coeficientes de Fresnel. Listo. Bueno, ahora vamos a sacarle un provecho a este problemita que trae mucha información, porque además de la polarización de la onda, me daban información de que la onda que llegaba tenía un watt de potencia. Esa información es súper importante, listo, y la vamos a aplicar aquí en este pedacito. Dice, bueno, vea, determine la potencia reflejada y la potencia transmitida. Entonces aquí es donde vamos a aplicar el recorderis. Se supone que son cosas que usted ya debe saber, pero es como recorderis de ondas mecánicas y cómo se aplican en ondas electromagnéticas. Entonces vamos a hablar de la potencia reflejada, listo. Entonces vamos a calcularnos potencia reflejada. Reflejada quiere decir refleja, mira, esto parece, da. Quiere decir pues que es para la onda reflejada. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia reflejada? La potencia reflejada es lo que se refleja en el plano pi y lo que se refleja en el plano sigma, pues porque tengo dos planos. Listo. Entonces, para poder calcular esto matemáticamente, primero hay que calcular el de pi y hay que calcular el de sigma. Entonces, ¿cómo se definen las potencias? Sí, ok, el recorderis es el R al cuadrado, que es la definición de la reflectancia, es lo que define la potencia reflejada sobre la potencia incidente. Es como una fracción de potencia, ¿cierto? Entonces, como yo quiero la potencia reflejada de esta ecuacioncita, yo puedo decir pues claramente
que la potencia reflejada es el coeficiente de reflexión al cuadrado por la potencia incidente. Ya tengo los coeficientes de reflexión, listo, vean, tengo R en pi y R en sigma. Entonces con eso ya me puedo calcular PR en pi y PR en sigma, ¿sí? O que esto sería cogiendo el respectivo R, entonces acá sería R en pi al cuadrado, ¿cierto? Por la potencia en pi, y este sería R sigma al cuadrado por la potencia que incida en sigma. Entonces eso quiere decir, esto me lo conocí numéricamente de los cálculos que hice arriba. Me hace falta este pedacito y me hace falta este pedacito. La PI pi y la PI sigma es el pedacito que me hace falta. Pero ese pedacito, todo disimulado, el ejercicio lo da. Entonces me vuelvo para el ejercicio. El ejercicio es sobre la fibra óptica de la clase pasada. Entonces decían, mire, vean, en este problema, la onda que incide con 1 watt de potencia. Toda la que llega con 1 watt de potencia. ¿Listo? Entonces ese pedacito de lo que llega es lo que desglosa uno. Todo lo que llega es lo que incide. Entonces, ¿qué incide? Incide una onda electromagnética en pi e incide una onda electromagnética en sigma. Y todo lo que incide, dice el problema, que incide con 1 watt de potencia, todo el PI. Pero el problema me dice que mi onda electromagnética tiene una polarización circular. Listo, voy a colocar aquí como una definición. La potencia se define como la potencia, o la intensidad más bien, la intensidad es watt sobre metro cuadrado, P por A. Entonces P es I por A. Entonces la potencia es 1 medio de C epsilon sub 0 por la intensidad, por la energía, pues por la amplitud del campo eléctrico del cuadrado. Y si cojo y multiplico eso por área, obtengo la definición de potencia. Mejor dicho, estoy escribiendo una ecuación matemática ahí. Esa es la definición de una potencia, de una onda electromagnética, que es su intensidad multiplicada por el área. Esta potencia yo la tengo que decorar para el campo eléctrico incidente en pi, entonces colocando en todas partes I pi, y lo tengo que hacer también para el I sigma y para el I sigma. Pero no lo voy a hacer porque en el problema me dijeron que mi onda electromagnética tenía una polarización circular, entonces que este E I pi al cuadrado, si yo vuelvo y lo escribo aquí abajo para calcularme la P y sigma, esto sería 1 medio de C epsilon sub 0 por E y sigma al cuadrado, que todos esos dos términos, miren, van a tener lo mismo. El E y pi al cuadrado y el E y sigma al cuadrado van a ser el mismo término. Entonces, como yo tengo todas las mismas constantes, pues porque estoy hablando de la misma onda electromagnética, todo esto está en esta definición de acá abajo. Esta área es la misma área porque estoy hablando para la misma onda que incide. Entonces yo puedo coger estas dos ecuaciones numéricas e igualarlas y entonces concluir que si los dos campos eléctricos tienen la misma amplitud, entonces la potencia en pi y la potencia en sigma tienen que ser iguales. Y miren que esta potencia es la que sale acá y esta potencia es la que sale acá. Esas dos potencias son las que juntas me tienen que sumar 1 watt. Entonces 1 watt yo lo tengo que repartir en dos partecitas iguales porque mi onda tiene una polarización circular. Entonces eso quiere decir que P y pi vale 0.5 y P y sigma también vale 0.5. Y que eso solo lo puedo asegurar cuando la polarización de mi onda electromagnética es circular. Si no es circular, entonces necesito otros ángulos, otra información para poderme calcular esas PIs. ¿Listo? Entonces con esa información me puedo ir para acá, para abajo y calcularme todo esto, porque ya sé que este P y pi es el que vale 0.5 watts y sé que este P y sigma es el que vale 0.5 watts, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, nada, coger cada R. Entonces, ¿cuánto nos dio R en pi? R en pi nos dio 0.068. Elevar esa vaina al cuadrado y multiplicarla por 0.5. Entonces, ese valor es el valor que me va a dar la potencia que se refleja en pi. Nada, eso me dio 0.002 watts. ¿Listo? Y esta sí me va a dar un poquito más altica,
porque el coeficiente de reflexión en sigma nos dio más grandecito. Entonces es 0.324. No importa si usted lo coge con el signo negativo, porque como está elevado al cuadrado, de todas formas le da positivo. Listo. Coge esa vaina, R sigma, la eleva al cuadrado y baja, la pone aquí y la multiplica por 0. Ay, ¿qué había dicho? 0.3. 24. 0.324 al cuadrado y eso lo multiplica por 0.5 watts. Entonces este da 0.052. Hay un 4, pero no importa, watt. Estas dos señoritas son las que a usted al final le van a dar la potencia reflejada. Listo. Ahora para la transmitida. Entonces, ¿cómo es que se calcula la potencia transmitiva? La misma vaina. La potencia que se transmite en pi es transmitancia por P y pi, ¿cierto? Pues esta definición era la otra. La transmitancia es igual a PT sobre PI. Y la transmitancia era 1 menos la reflectancia o 1 menos el coeficiente de reflexión, ¿sí? O que al cuadrado, pues, o 1 menos R al cuadrado. Ojo que el carretazo de la clase de ondas mecánicas era que este R y esta R mía son diferentes. Listo. Esta es un coeficiente, en cambio esta es fracción de energía. Hay que tener mucho cuidado con esas dos definiciones, listo, para que no la vaya a confundir ahí. Aquí, por ejemplo, me quedó como medio curva, entonces hay que hacerla derecha, un R derecho que no se vaya a confundir. Entonces así también se puede ustedes calcular la potencia transmitida en cada uno de los planetas. Si no le gusta con esa transmitancia, escríbalo de una vez así como 1 menos, esto sería 1 menos el R en pi al cuadrado por pi y pi. Y ese sería 1 menos R sigma al cuadrado por P y sigma. Se supone que esto nos daría la PT y si la sumo, PT pi más PT sigma me da la potencia total, ¿cierto? Que uno también puede reportar pues como en porcentajes si quisiera hablar de porcentajes. Entonces esto sería 1 menos R pi, una cosa súper chiquitica también, ¿cierto? 0.068 al cuadrado y todo esto multiplicado por 0.5. Esto me da la potencia transmitida en pi. Ojalá lo esté haciendo bien. Esto me da 0.497 watts. Y esta otra me dio 1 menos, esta tiene que dar entonces más chiquita, o como 0.324 al cuadrado, ese es 1 menos r cuadrado y todo por 0.5, ¿cierto? Y este me dio, bueno, me dio muy parecido, vamos a ver usted, 0.447 watts, este es un 97 y este es un 447. Se supone que esas son las dos potencias, listo, entonces toda esta me da un número y toda esta me da un número y así obtengo toda la fracción de energía que se refleja y toda la fracción de energía que se transmite. Entonces aquí al total se reflejó 0.054 y en esta 497 más mucho. Listo. Se supone que este material que estamos estudiando, ¿cierto? Hace más alto, con mayor probabilidad, la transmisión que la reflexión, ¿sí? O que esto es nada, casi el 94% de toda la energía se está transmitiendo, mientras ese puntito que hay ahí se está reflejando, nada, ¿cierto? Como el 5.4 pues en realidad es casi como 6. Como el 94% de la energía que incide se transmite y esto es casi un 6%. Y el 6% de la energía que incide, bueno, ese lo bajé en 94, ese lo bajé en 94 y ese lo subí a 6. Entonces el 94% de la energía que incide se transmite y el 6% de la energía que incide se refleja. Uno, por ejemplo, podría sacar esa información a través de los coeficientes de Fresnel. Listo. Entonces cosas como estas son a las que usted debe enfrentarse cuando se ponga a estudiar todo lo de coeficientes de Fresnel. Listo. ¿Dudas de pronto de todo esto tan enredadito? Voy a abrirles la